Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Les damos la bienvenida a nuestra clase, amén, a nuestro estudio bíblico en esta noche. Amén, les saluda su hermana y amiga, la hermana evangelista Natalia Delgado, desde la ciudad de Montgomery, Alabama. Amén. Les voy a pedir que vamos a estar basándonos en el libro de Hechos 2, del 41 al 47. Amén. Y seguido a eso damos las demás lecturas bíblicas, pero vamos a buscar Hechos 2, 41 al 47. Amén. Le damos la bienvenida a todo aquel que se está conectando y nuestra clase del leccionario en línea, que nos entregaron en línea, estamos en la clase número 2, la cual es comunión y comunidad. Comunión y comunidad, amén. Hechos 2 del 41 al 47, amén. Si usted lo tiene listo, amén, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta noche llegar a tu casa, Señor, y llegar a cada hogar, Señor, de aquel que nos esté escuchando. Padre amado, aleluya, yo te pido que tu Espíritu Santo siga obrando nuestra vida a través de tu palabra. Señor Padre amado, aleluya, que tú te glorifiques, Señor Padre, en esta noche sobre cada uno de nuestros corazones, Señor Padre amado, y nos ayudes, Señor Padre amado, a desarrollar esta clase según a ti te plazca. Señor, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como sabemos, el tema de la unidad en general se titula Desafío de la Iglesia siglo XXI. Desafío de la Iglesia en el siglo XXI. Amén. Comunión y comunidad es la lección número 2. Dice objetivos de la lección. Después de estudiar esta lección, el alumno podrá describir la comunión y la comunidad cristiana. Número 2, analizará el fin último de la creación. Y número 3, vivirá la práctica de la comunión y la comunidad. Gloria al nombre de Jesús. Así, hermanos, vamos a dar la definición de comunión. Gloria al nombre de Jesús, según el vocabulario de la lección, dice comunión. El concepto de comunión surge de la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento común o acuerdo. El mundo secular griego usaba koinonia, dice ahí, para indicar la amistad entre los hombres y el entendimiento sagrado de la unión con los dioses, o como nosotros con nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El concepto de comunidad, dice ahí, comunidad. Iglesia es el término colectivo que se aplica a la asamblea local o al cuerpo universal de creyentes que profesa lealtad a Jesús. Aunque la palabra es poco frecuente en los evangelios, la iglesia es el fondo y la audiencia que presumen todos los evangelios. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar inicio a esta lección entendiendo el concepto de comunión y comunidad.
Dice, la iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos con los otros. La iglesia primitiva, no se refiere aquí, o sea, la primera iglesia de Jesucristo, dice, dio testimonio de comunión y comunidad, porque comunión y comunidad en la fe cristiana tienen que ir de la mano. Amén. Dice, la iglesia primitiva dio testimonio de comunión y comunidad al reunirse diariamente para compartir el pan. Esta práctica se extendió a otras comunidades de fe a lo largo de los venideros. Hoy la iglesia comparte mediante la adoración, la oración, el estudio bíblico, los retiros y otras actividades comunitarias, el amor de Dios. La coinonía marcará e identificará a la iglesia de todos los tiempos. Jesús intercedió al Padre por una iglesia que mantuviese la unidad. Amén. Es muy importante, amén, como leíamos en el libro de Hechos, por el nombre de Jesús, hablando de la iglesia prometida, de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. La comunidad es un conjunto de personas, como lo acabamos de leer. Amén. Dice que comparten o participan mutuamente de un evento común o acuerdo. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra comunidad en la iglesia del Señor es una comunidad de fe. Amén. Y nosotros compartimos y tenemos comunión mediante la adoración a Dios, como le acabamos de leer, estudiando la palabra del Señor, mediante las oraciones, porque nos reunimos, amén, y tenemos comunión con Dios. Pero es muy importante, y en esta noche lo vamos a comenzar a tocar, que nosotros tengamos comunión no solamente con Dios, sino con la iglesia, sino con el uno, con el otro. Amén. Dice, inciso 1, comunión y comunidad. La comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos. Es la comunidad de grupos humanos donde se manifiestan las relaciones de comunión. Siempre que hay relaciones de comunión, hay comunidad. La espiritualidad cristiana ocurre por ser una relación de comunión. El Espíritu de Dios une lo común, dice ahí, o sea, tú y yo, dice, y relaciona al creyente por medio de la fe, reconociendo a Cristo como Señor y al prójimo como nuestro hermano. El pentecostalismo clásico ha sostenido que la comunión es con Dios y exclusivamente con Él. Sin embargo, no puede haber verdadera comunión con Dios sin comunidad, es decir, sin estar en comunión los unos con los otros. Dice la palabra, según el texto de Hechos que leímos, acerca de la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común. Amén. Y que todos, amén, que era esa comunidad, estaba en una comunión. Amén. Estaban en un mismo pensamiento. Y por eso dice la palabra que aquel que tenía necesidad, ellos vendían sus bienes, vendían sus pertenencias para que su hermano estuviera bien, cualquiera fuera la necesidad de su hermano. Ellos, entre todos, como comunidad, la suplían para bendecir a aquellos, amén, que lo necesitaban. No eran personas, amén, egoístas, sino eran personas que el uno se ayudaba con el otro, que la necesidad de uno era la misma necesidad de ellos mismos, amén. Y esto es mediante el Espíritu de Dios que une lo común, que nosotros somos personas comunes, amén, para desarrollar, gloria al nombre de Jesús, ese amor entre los unos con los otros. Es muy importante diferenciar entre que nosotros somos parte de una comunidad secular, ¿verdad?, que pertenecemos a una comunidad, pero también nosotros, los que ya conocemos a Cristo, pertenecemos a una comunidad de la fe. Amén. Y es importante conocer esa diferencia porque
Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros ya tratamos las cosas de diferente manera. Ya nosotros no nos gobernamos nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios es el que nos gobierna y Él es el que nos ayuda, amén, gloria al nombre de Jesús. Él es el que nos ayuda, disculpen, usted por ahí, amén, ese ruido por ahí. Él es el que nos ayuda, amén, a entregarnos los unos por los otros. Él es el que nos ayuda, amén, a ser personas diferentes, a importarnos y amarnos de tal manera que lo entreguemos todo el uno por el otro. Ese era el principio de la iglesia y ese es el fin de la iglesia de hoy, amén, porque Dios sigue siendo el mismo, mi hermano. Dios no ha cambiado, gloria al nombre de Jesús. Entonces, Dios no solamente nos llama a tener comunión con Dios, no nos ha creado para ser seres ermitaños, sino nos ha creado para ser parte de una comunidad de fe que tenga comunión el uno con el otro. Amén. Dice, la iglesia es una comunidad que ha experimentado el perdón de sus pecados, unida a Cristo por los méritos del Salvador. De modo que estar en Cristo es la razón fundamental de ser la iglesia. La comunidad no existe en sí misma, sino solamente por la comunión en Cristo, hablando de nuestra comunidad de fe. Dice, una de las verdades fundamentales del cristianismo es la aceptación de un Dios trino. A saber, existe como Trinidad 3 personas, de modo que Dios es comunidad. Al ser la primera y más importante comunidad, se convierte en modelo para todas las demás. Dios existe en 3 personas diferenciables e individuales, en igualdad, unidad e inclusión. O sea que la inclusión es la acción de integrar, la acción de incluir. Es lo contrario a excluir, ¿verdad? A separar, sino Dios es un Dios de inclusión, amén. Que, gloria al nombre de Jesús, Él es una comunidad por ser un Dios trino. Dice, Dios es una comunidad de la misma sustancia y eterna. Dice, las Sagradas Escrituras definen a Dios como espíritu y como amor, como esencialmente espiritual y amoroso. Esto explica la esencia misma de la iglesia, una comunidad de seres espirituales cuya norma ética de vida en común es el amor. Todo lo que Dios creó tenía el fin de existir en comunión y comunidad, lo cual significa vivir bajo una verdadera espiritualidad. Si usted me acompaña, ahí en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que somos una comunidad de fe que el mayor, amén, el mayor motor que debe de movernos es el amor, amén, porque así Dios mismo se entregó por nosotros y nos amó de tal manera que dejó su trono, amén, y se entregó, amén, en sacrificio en aquella cruz por nosotros. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos de reflejar ese mismo amor, esa misma fe, amén. Y ahí en Corintios nos dice, ¿verdad?, que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de estos 3 el mayor es el amor. Porque si nosotros no tenemos amor, tenemos dones, como ahí nos los habla en Corintios 13, amén, de nada nos sirve, amén, sino que nosotros tenemos que tener ese amor que Dios mismo nos entregó a nosotros y tuvo con nosotros los seres humanos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces no podemos ser una comunidad de fe si no tenemos amor. Amén. Dice, las Sagradas Escrituras definen a Dios como espíritu y como amor, como esencialmente espiritual y amoroso. Esto explica la esencia misma de la iglesia, una comunidad de seres espirituales cuya norma ética de vida en común es el amor. Todo lo que Dios creó tenía el fin de existir en comunión y comunidad, lo cual significa vivir bajo una verdadera espiritualidad. Todo lo que Dios creó, lo creó perfecto.
y vamos a mirarlo más adelante, pero desde la creación, desde nuestro mismo cuerpo humano, todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Amén. Y todo lo creó para estar en una comunión, en una comunidad, en un mismo acuerdo. Y el Señor nos recuerda que nosotros tenemos que ser de la misma manera, tenemos que funcionar en un mismo acuerdo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, porque es un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el que gobierna nuestra vida. Dice, el concepto comunidad se deriva del vocablo común, por lo cual la comunidad es el conjunto de relaciones interpersonales donde las cosas se tienen en común y son para el bien común. Equivale, y me detengo ahí, dice, donde las cosas se tienen en común y son para el bien común. O sea que nadie busca aquí en la comunidad de fe, ¿verdad? En la comunidad de fe en la que nosotros, amén, nos desarrollamos, nadie busca el fin, nada más, nadie busca su propio bien, ¿verdad? Sino que se interesa que nosotros estemos bien, pero que el de al lado también esté bien. Que si alguien está pasando alguna necesidad, nosotros no solamente oremos por esa persona, sino veamos de qué manera podemos ayudar. Estos son momentos donde la iglesia vive un reto enorme. Estos tiempos, amén, estos tiempos de pandemia, estos tiempos donde la iglesia pueda ser llamada a estar cerrada, ¿verdad?, por la ley, pero son momentos cruciales donde nosotros estamos siendo, podamos decir así, probados y retados a ver si nosotros podremos mantener esa comunión con nuestros hermanos y esa entrega el uno por el otro a pesar de estar distanciados físicamente. Amén. Es muy importante que entendamos que todas las cosas las tenían en común la iglesia primitiva y ninguno buscaba su propio bien común, sino también buscaba el del otro. Amén. Dice, equivale a formar parte de un conjunto organizado de relaciones afectivas, familiares, productivas, espirituales, entre otros, donde hay relaciones recíprocas que forman el bien común. El bien común es el derecho fundamental a la vida que se expresa en la comunidad de creyentes que adora al Creador de la vida y se promociona la vida como don divino. La comunidad que refleje el carácter de Dios debe estar basada en la igualdad, la inclusión y la unidad. La comunidad de fe tiene que estar basada en la igualdad, la inclusión y la unidad. La igualdad, ¿verdad? Aquí nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Amén. No debe de haber diferencias en absoluto entre quién es mayor que quién y quién es menos que el otro, ¿no? Podremos tener posiciones diferentes, Dios nos puede haber posicionado en cosas diferentes, pero aquí no hay diferencia. Somos una comunidad que debe de ser una comunidad de igualdad, debe de ser de inclusión, o sea que todos debemos de estar integrados en la obra del Señor. De alguna u otra manera, usted tiene que estar integrado, amén, en la obra del Señor, en la comunidad de fe. Y tenemos que tener unidad, tenemos que estar juntos, no dividirnos, no nada más, no cada quien hacer por allá y uno irse por acá y no estar meses sin saber el uno del otro, sino tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, amén, porque somos la iglesia del Señor. Y eso es lo que el Señor nos viene a recordar en esta noche, que nosotros somos aquella iglesia que debe de tener igualdad, inclusión y unidad, amén. Que no importando los tiempos que estemos pasando, donde físicamente tal vez estemos más alejados, sino Él está probando, amén, si nosotros vamos a seguir siendo esa comunidad de fe que mantenga esa comunión. Y quizás estoy repitiéndolo mucho, pero hoy para que quede un poquito claro, amén, acerca de cómo es que Cristo quiere que nosotros vivamos en esta comunidad de fe, la cual es la iglesia. Dice así. Perdónenme un poquito. Gloria al nombre de Jesús.
Perdí mi hoja. En 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12 al 21, voy a leer rapidito. Amén. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Todos somos esenciales, todos somos, amén, gloria al nombre de Jesús, todos tenemos, amén, un trabajo que desarrollar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo nos explica aquí, tomando, amén, la ilustración bíblica del cuerpo, cómo tenemos que ser en el cuerpo y en la obra del Señor, en esta comunidad, ¿verdad? Puede que la oreja no tenga la misma función que el olfato, ¿verdad? Pero es necesario para formar el cuerpo, ¿verdad? Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Dice, aunque sean los miembros individualmente distintos y con funciones diversas, todos son de igual valor y todos son necesarios. Amén. Tú eres necesario en la obra del Señor. Puede que Dios te coloque en una posición diferente que tu hermano, pero eres parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eres parte de esta comunidad de fe. Por tanto, eres importante. Amén. Y tenemos que mantener la comunión los unos con los otros, sabiendo, ¿verdad? Como lo hablábamos ahorita, que tenemos que tener una igualdad entre cada uno de nosotros. Dice, inciso B, el fin de la creación. El orden de la creación nos muestra una perfecta relación de armonía, unidad y propósito. Todas las piezas creadas encajaron perfectamente entre sí. Dios creó de la nada y estableció orden del desorden existente. Las tres personas de la Trinidad participaron en la obra creadora. Y voy a leer ahí Génesis 1:3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que Dios, nuestro Padre Creador, ¿verdad?, puso las cosas en orden desde el principio. Habiendo desorden, Él puso orden y formó y agarró cada pieza para que encajara la una con la otra y así formar una obra hermosa, ¿verdad?, la cual es la creación de Dios. Dice, el propósito de las primeras cosas creadas fue ampliar la comunidad de los vivientes más allá de su propia existencia. La comunidad viene a ser el conjunto de relaciones. Dios crea todo para relacionarse con su creación. Más allá de cualquier relación, se trata de una relación de amor. Dios reveló en la creación su esencia misma de amor y comunidad. Dios se hace vulnerable al objeto de su amor. Por esta razón envió a su Hijo sobre la tierra para reconciliar al mundo consigo mismo. Dios se niega a existir sin ser el eterno Emmanuel, el Dios
con nosotros. O sea que Él mismo puso el ejemplo de ese amor, el cual vamos a estar hablando más adelante, pero un amor que se entrega, un amor que lo deja todo, y así Él espera que su iglesia trabaje, dice, y que su creación, dice, el plan de la creación cambió las tinieblas por luz, el caos por el orden y el vacío por la vida. Este fue el proyecto de la vida, haciendo que la tierra fuese donde existió una comunidad hecha a la imagen de Dios. Si usted se da cuenta, por ejemplo, una de las creaciones de Dios, las cuales fueron los animales, ¿verdad? Me viene a la mente esto, tienen una cadena alimenticia, tienen un orden por el cual la misma creación se rige. Por ejemplo, el mar, de la misma manera, cuando se une con las aguas de los ríos, no se mezcla, sino tiene alguien que lo sostiene ahí, hay una línea, hay un margen. O sea, todo está regido por el Padre Creador, amén. La creación se sujeta a nuestro Dios Creador, y Dios espera lo mismo de la comunidad de fe, de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual somos tú y yo, de que nosotros también dependamos de Dios y aprendamos, ¿verdad?, regirnos por Dios y caminar en un orden, ¿verdad?, bajo su autoridad. Dice, la creación de la vida fue la esencia del plan cósmico universal de Dios. Sin embargo, esa vida no fue una existencia aislada de la creación, sino una en comunión con Dios, porque todo va de la mano. Dice, en la creación de Dios revela cómo ha de reunir todas las cosas creadas en perfecta armonía, todo lo creado en la comunión y sujeción al Creador, como lo acabo de repetir. Todo se sujeta a Dios. Dice, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es persona distinta a las demás cosas creadas, ¿verdad? Dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear entre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo, entonces, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué privilegio más hermoso del que nosotros hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hermano. Y somos completamente diferentes a la demás creación de Dios, ¿verdad? Somos distintas a las demás cosas creadas, porque Dios nos hizo especiales. Dios se tomó el tiempo para hacernos con tanto detalle. Y más allá de que me impresiona a mí el cuerpo humano, hablando internamente, cómo el cuerpo funciona, el cerebro, las venas, la sangre, cada una de las partes que nosotros tenemos en el cuerpo, y cómo es una máquina perfecta, me da a mí entender el amor tan grande de Dios y la paciencia y la dedicación que Él tomó para crearnos a su imagen y semejanza. Vea usted si Dios no es especial. Nosotros no venimos del mono. Nosotros, porque nosotros hubiéramos seguido evolucionando. Pero Dios, amén, fue el que nos creó al ser humano y nos creó distinto a toda la demás creación, porque nosotros somos especiales para Él. Somos un ejemplo de su amor. Dice, por lo cual tiene personalidad. Nosotros tenemos, el ser humano tiene personalidad, siendo capaz de pensar y decidir en lo espiritual como su hacedor. Dios crea al hombre y a la mujer para vivir en comunión y comunidad con todo lo demás creado. ¿Por qué? Porque acabamos de leer ahí como en Génesis, ¿verdad? 1:26 y 27, dice que el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. El 28, lo bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear sobre ella y sobre todos los animales. Nos puso en un nivel de autoridad sobre lo demás creado. Dice, Adán y Eva tienen la capacidad de llegar a ser co-creadores con Dios, extendiendo el plan universal a las nuevas generaciones. Como esto, haciéndolo fructificándose, dice ahí, multiplicándose, ¿verdad? Dice, ellos representaron a la comunidad trinitaria simbológicamente. El éxito del plan divino obedeció a su armonía, unidad y perfección en total dependencia de Dios. El ser humano fue el ser creado más elevado de la creación, siendo creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano se convirtió en un socio de Dios en la empresa de la creación, es decir, un co-creador. El ser humano vino a existir en un mundo de relaciones. Más que crear de la nada, el ser humano crea a partir de lo ya creado. Viene a construir relaciones que fuesen más productivas. El ser humano no está creado para estar solo, sino para relacionarse los unos con los otros. Y cuando venimos al Señor entendemos que ya no nos regimos nosotros mismos por lo que nosotros creemos, sino dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a relacionarnos como comunidad y más con nuestros hermanos en la comunidad de fe. Nosotros ya bregamos, tratamos por el amor en vez del odio, por el perdón, por la misericordia, ¿verdad? Y según el Espíritu Santo nos guíe, pero no nos creó para estar solos, no nos creó para ser ermitaños, no nos creó, ¿verdad?, para estar apartados, sino Él quiere que nosotros vivamos en una misma comunión, donde Él pueda manifestarse a través de ese amor que nosotros manifestamos por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Dice así, seguimos leyendo. Además se le delegó la función de administrar lo creado. Sus facultades especiales le permitirían mantener la armonía, la unidad y el propósito de lo creado. Esta función le permitiría mantener ese complejo conjunto de relaciones llamado creación, en independencia con su creador. El ser humano llegó a la plena armonía cuando comenzó a multiplicarse sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya no era nada más Adán y Eva, sino ya vinieron los hijos y los hijos de sus hijos, y todos pudieron relacionarse los unos con los otros y formar una comunidad. Dice, aunque se perdió la imagen divina a causa del pecado, la restauración de esta relación por medio de Cristo puede volver a relacionarse con Dios y con su hermano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, quien vino a reconciliarnos con Dios. Amén. Dice, el ser humano vive de su trabajo. Eso no es lo que le da realización y pleno significado, sino participar junto a otros del proyecto de producir, multiplicarse y administrar la creación divina de dependencia de Dios. Adán necesitó de otros seres humanos para realizar el plan divino y desarrollar su potencial creativo. Tú y yo necesitamos vivir en una comunidad, en comunión, en una comunidad de fe para llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos ayudar a nuestra comunidad en desastres naturales, por decirlo así, por ejemplo, nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad para poder tenderle la mano a aquel que lo necesita. No podemos hacerlo solos. Estamos diseñados para relacionarnos, amén. Y es muy importante que usted sepa que Dios quiere que usted camine en armonía con su hermano, con su comunidad. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al punto número 2. Dice Jesús, el constructor de comunidad. Vamos a ir a Mateo, gloria al nombre de Jesús. Déjenme buscarlo aquí. Vamos a ir a Mateo 21. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12, dice ahí: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Inciso A, dice: el templo como signo de su deshumanización. Vamos al vocabulario donde dice que deshumanizar, dice, es quitar el carácter humano o sentimental a una persona o cosa. La vida en las grandes ciudades deshumaniza las relaciones sociales. Dice, los cargos de sedición. La sedición, dice aquí, yo saqué la definición: el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Entonces dice, los cargos de seducción contra los romanos y de conspiración contra la institución judía más sagrada y lucrativa del templo fueron usados para condenar a la crucifixión de Jesús de Nazaret. La alta jerarquía política religiosa judía, compuesta por saduceos, llegaron a ese veredicto. Caifás informó al Sanedrín de los cargos levantados por los saduceos contra Jesús. Dejaron claro que su gran pecado fue amenazar los intereses del templo, según Marcos 14:58. En los tiempos de Jesús, los saduceos tenían el control del aparato gubernamental con sede en el templo de Jerusalén. Por otro lado, no creían en la resurrección de los muertos, así que rechazaron el mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Los saduceos, dice ahí, también conocidos como sadoquitas, descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Gloria al nombre de Jesús. Dice, así que rechazaron el mensaje de la resurrección de Jesús al hablar de destruir el templo y edificarlo en 3 días. Vamos a ir a Hechos 23, 6, 8. Hechos 23, 6, 8 dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, esto es Pablo en el concilio, dice, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. A las palabras de Jesús se les dio un sentido revolucionario. Cuando él habló acerca de destruir ese templo, ¿verdad? A ellos se les ofendió. Dice, intentando subvertir el orden existente. Destruir el templo implicaba desestabilizar el estatus de la clase sacerdotal. Los profetas y Jesús habían identificado el templo como un lugar que retenía la maldad, un generador de muerte. La resurrección es lo opuesto. La resurrección de Jesús es el hecho central de la historia de la salvación, sin la cual la fe cristiana le faltaría sentido. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús murió, pero se levantó al 3er día. Si nosotros no creyéramos en la resurrección, la fe cristiana no tendría sentido, porque entonces usted y yo, ¿verdad?, tendríamos un Dios que está muerto, amén. Pero nosotros tenemos un Dios que se levantó al 3er día, por lo cual nosotros tenemos salvación, ¿verdad? Y sabemos que podremos tener vida después de la muerte, amén, para una eternidad con Cristo. Dice, en otras palabras, sin resurrección no hay reino de Dios, porque el reino de Dios es un estado de transformación al que solo se accede estando
transformado y resucitado. Los creyentes se alimentan de la resurrección. Creer en el resucitado significa abrazar el compromiso por el cambio y la transformación de la historia. O sea que usted y yo creemos en un Dios que se levantó al tercer día. Amén. Y por eso nosotros tenemos esperanza de que le veremos cara a cara. Amén. En la historia no ha podido esconderlo. Tal vez han querido meter falacias acerca de la resurrección, mentira, pero nadie ha podido comprobar que nuestro Dios, ¿verdad?, dónde está su cuerpo, sino que Él se levantó al tercer día. Amén. Y nosotros lo creemos y creemos que Él está vivo. Amén. Y que pronto lo veremos. Dice, en los tiempos de David, Natán, vamos a comenzar a hablar del templo. Dice, en los tiempos de David, Natán frenó los intentos del monarca de construir el templo a Dios. Esto evitó que el rey tomara el control de quienes podían ministrar en el templo. Salomón construyó el templo que David quería para Dios. Implicó reemplazar el tabernáculo por una obra lujosa y gran riqueza. Se invirtió mucho dinero, según Crónicas 22. Se hizo un abusivo de jornadas muy intensas de trabajo legítimo, un largo proceso de opresión sobre la nación, el cual estaba cubierto por lo mejor de lo mejor, estaba lleno de oro. Salomón fue el que construyó el primer templo. Dice, el templo fue construido en propiedad real con sacerdotes que eran funcionarios de la corona, quien legitimaba las ideas expansionistas de Salomón. Salomón le dedicó el templo a Dios, lo cual Dios aceptó, advirtiéndole que debía seguir sus mandamientos en obediencia, ¿verdad? Según Primera de Reyes 11. El reinado que sucedieron a Salomón se instituyeron en el templo fiestas, ceremonias religiosas por nuevas clases sacerdotales. El segundo templo fue construido por Zorobabel mediante el edicto de Ciro. Este templo, el segundo templo, buscó establecer la ciudad de Jerusalén como el lugar central de las operaciones políticas y religiosas, y se establecieron nuevos tributos relacionados en el templo. Y el tercer templo lo construyó Herodes. Atraía más de 180,000 feligreses durante la Pascua, el mayor proveedor de empleo. El templo era una institución fusionada con los intereses imperialistas de los romanos. Era la fuente principal de tesoro público de la ciudad. Jesús purificó el templo, como lo leímos en Mateo, dice, como símbolo del exorcismo ante la corrupción de quienes ejercían el ministerio público y habían perdido el sentido espiritual de la vida, porque el templo, si antes de seguir leyendo, el templo se había hecho con fines de adoración a Dios, pero a través de los años y a través de los reinados se fue corrompiendo, ¿verdad? Y dice ahí que lo que acabamos de leer en Mateo, cuando Jesús entra, dice que Él purificó el templo porque estaba lleno de gente que estaba vendiendo cosas, que estaba lleno de cambistas, que estaba lleno de comerciantes, y Jesús estaba diciendo, dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La estaban usando, la casa del Señor, para fines lucrativos, ¿verdad?, de cada uno, ¿verdad?, según ventas, pero menos en la adoración al Señor, en la cual Dios quería que estuvieran en una misma comunión en el templo, ¿verdad?, adorando y en una comunión con Dios, pero la gente transgiversó a través de los años ese propósito en el templo, el cual era adorar a Dios y estar en comunión y en comunidad de fe, desarrollando cosas espirituales, ¿verdad? Entonces Dios nos recuerda, ¿verdad?, que su casa, ¿verdad?, está hecha, el templo es una institución, ¿verdad?, para poder adorar al Señor, para poder reunirnos como comunidad y estar en una comunión con Dios y
los unos con los otros, ¿verdad? Al templo nosotros no venimos a hablar, a vender, a distraernos, a un club social, porque no tenemos nada que hacer, vamos a la iglesia, no, ¿verdad? Sino no olvidar el propósito esencial, el cual es la adoración al Señor y la comunión con Él. Dice ahí, el israelita se vio obligado, dice ahí, a pagar el tributo del templo y llevar frutos agrícolas y crías equivalentes al 12% del diezmo sacerdotal. También se ejercía una violencia tributaria extrema que empobrecía a toda la nación. El carácter obligatorio de los ritos, ceremonias, fiestas religiosas, perpetuaba una clientela cautiva al templo que era víctima de todo tipo de comerciantes inclinados a robarle. Gloria al nombre de Jesús. Lo cual también estamos viendo en este tiempo, hermanos, que hay muchos ladrones, muchos comerciantes que se han metido en el templo del Señor, el cual, ¿verdad? El fin es vender el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Por pactos monetarios, ¿verdad? Por ofrenda monetaria para fines propios, para ganancias de ellos mismos. Entonces, Dios nos recuerda aquí que su templo es un templo, una casa de oración, con el fin de darle adoración a Él y vivir en comunidad, ¿verdad? Y en comunión con Él. Dice, también dice, el carácter obligatorio de los ritos, ceremonias y fiestas religiosas perpetuaba una clientela cautiva al templo que era víctima de todo tipo de comerciantes inclinados a robarles. Jesús los describió como cueva de ladrones. Esto llevó al pueblo a una experiencia deshumanizante. Ahí se fragmentaron las relaciones humanas, tanto políticas como económicas, sociales y espirituales. Jesús denunció al templo que había usurpado el lugar de Dios y con ello el sistema construido en torno al templo. Es el que determina el valor de las relaciones sociales y no la ley divina. La alternativa de destruirlo no necesariamente como objeto, sino como signo, es una prerrogativa divina. Inciso B, la comunidad de amor. Dice, cuando se habla de espiritualidad cristiana, hay que hablar de grupos, dice ahí, reunidos. Se trata de espiritualidad de relaciones y por lo tanto de comunidad. La vida en comunidad es la esencia del reino de Dios. Es posible entender la iglesia como una comunidad que participa y se reorganiza de función del reino de Dios. La espiritualidad cristiana implica una nueva manera de relacionarnos en amor para Jesús. Es lo que la distingue de cualquier otra comunidad humana. Esta cualidad se puede extender a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad de fe, que somos nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, es un ejemplo para la comunidad secular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo somos un ejemplo para la comunidad que nos rodea, el cual no ha conocido al Señor Jesucristo. Somos un ejemplo de amor, somos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo relacionarnos, de cómo amarnos, de cómo perdonarnos. Y como nosotros somos el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra, tenemos que actuar como tal, como una comunidad de amor, porque nos tiene que distinguir, la comunidad de fe se tiene que distinguir a cualquier otro tipo de comunidad, mis hermanos. Es importante que usted se recuerde que nosotros somos embajadores en esta tierra, que somos sacerdotes, que somos gente diferente y por lo tanto no podemos actuar de la misma manera que actuábamos antes, sin un conocimiento espiritual y dejando que nuestros propios deseos, caracteres, costumbres nos rijan en vez que el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos una comunidad que debe distinguirse, ¿verdad?, en nuestro medio para relacionarnos con los demás. Por medio de la fe, los creyentes se incorporan en la comunión de los santos, de modo que la iglesia encuentra su esencia
permanencia en el ser de Cristo, que a su vez es uno con el Padre. O sea, nosotros no tenemos nada en sí en especial con lo cual nosotros fuimos creados, sino, ¿verdad? Es Dios en nosotros. Cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrar el Espíritu Santo de Dios, el carácter de Cristo en nuestra vida y con los demás, y a su vez el que es uno con el Padre, ¿verdad? Dice la comunión de los santificados en Cristo, o sea, nosotros en la comunidad de fe, es la comunión o compañerismo de quienes cuidan su propio progreso, ejerciendo su ministerio sacerdotal los unos para con los otros. La comunidad de fe es un compañerismo de amor cuyo fin es ser uno, como el Hijo y el Padre son uno, por amor. O sea que de tal manera que le está doliendo a mi hermano el pie, me debe de doler a mí. Que de tal manera que aquel se está gozando, yo tengo que gozarme con él. O sea, Dios nos estableció para ser una comunidad de fe, ¿verdad? Y como base bíblica fue la iglesia primitiva, en la cual nosotros, ¿verdad?, nos entreguemos completamente el uno por el otro. Dejemos toda la indiferencia con la que nosotros solíamos bregar y entendamos que ahora brega en vez de la indiferencia el amor y la entrega, ¿verdad?, que viene de un mismo espíritu, el cual es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos, ¿verdad?, ser indiferentes ante la necesidad de aquellos, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que son nuestros hermanos en la fe, mi hermano. Y estos son momentos de reto, ¿verdad?, para nosotros, para mantenernos más unidos que nunca. No, pero es que a mí no me gusta llamar, no me gusta visitar, hermana, o por ciertas cosas no puedo visitar, pero hay redes sociales, hay mensajes de texto, ya no es como antes, telegramas, cartas, sino tenemos la tecnología, la podemos usar para comunicarnos y para dejarle saber a nuestro hermano que estamos con él, que estamos orando por él, que si tiene una necesidad, en qué podemos ayudar. Nosotros tenemos que estar conectados porque para eso Dios nos creó. Y Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros vivamos en amor y en armonía y en compañerismo. Dice, la comunidad de fe es un compañerismo de amor cuyo fin es ser uno, como el Hijo y el Padre son uno por amor. Esta comunidad está edificada sobre el fundamento y la dinámica de experimentar y compartir el amor de Cristo que fue derramado sobre nosotros. Ese amor llegó a nosotros como gracia. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo no lo merecíamos. Dice la palabra que no había bueno ni uno, nadie, ¿verdad? Ningún perfecto, ningún bueno, sino todos estamos aquí por gracia. Y ese amor fue derramado en la cruz del Calvario para nosotros por medio de la gracia del Señor y por misma misericordia. Dice, de modo que podemos recibir a otros como Dios nos recibió por medio de Cristo. Recibimos a nuestro hermano como un regalo y se experimenta una gracia especial de la gracia divina. O sea que aquí no hay lugar para odios, aquí no hay lugar para hablar mal el uno del otro, no hay lugar para rencores. En la comunidad de fe no hay lugar para nada de eso. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Dice, Cristo se identificó como aquel que, siendo nuestro hermano, se hizo nuestra gracia, nuestra reconciliación, nuestra salvación antes del juicio. En la humanidad del Hijo de Dios se nos ha otorgado la gracia del hermano, ¿verdad? Y qué hermoso es tener hermanos que se entregan por ti. Qué hermoso es que cuando estás en una necesidad hay alguien que te llama y te dice, no estás solo, estoy orando por ti. Qué hermoso es cuando tú tienes una necesidad financiera y hay alguien que se toma el amor, la molestia, ¿verdad?, de llevarte comida, de llevarte despensa, de suplir tus necesidades, y ves cómo Dios mismo obra en medio de esta comunidad de fe. Dice, la iglesia es más que una institución jerárquica, es una comunidad de santos. No ha existido otra marca más característica de lo que es en esencia en la iglesia
que el ágape. Aquel ágape, gloria al nombre de Jesús, aquel amor ágape, aquel amor que se entrega sin medida, es el mismo amor ágape por el cual Dios se entregó por usted y por mí, gloria al nombre de Jesús, un amor entregado completamente, sin reservas, ¿verdad? Que no busca el bien propio, sino busca el del otro, ¿verdad? Y me cabe mencionar, ¿verdad? Y me viene la pregunta, ¿será que nosotros nos estamos amando ágapemente? ¿Será que nosotros nos estamos entregando ágapemente? De esa manera, sin restricciones, sin envidias, sin rencores, hermano. ¿Será que nosotros nos estamos amando y estamos teniendo esa comunión como comunidad de fe? ¿Verdad? Qué importante ese punto. ¿Será que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros seamos? ¿Verdad? Viviendo en esa comunión, en ese amor, ¿verdad? Qué importante es recordar esto. Dice, es la marca del auténtico cristianismo de acuerdo con el apóstol Juan. Y me encanta este texto. Vamos a Juan 13:35 y dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que en esto, ¿verdad?, se sabrá quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? Si nosotros tendremos amor los unos con los otros. A veces es difícil amar a aquel que te cae bien, es fácil amar a aquel que te cae bien, aquel que es de tu misma ciudad, aquel que se lleva bien contigo, como que caen bien, ¿verdad? Y es difícil amar a aquel que nos ha hecho daño, aquel que tal vez nos torció la cara o dijo algo que no debía de decir, ¿verdad? Pero Dios nos dice, nos recuerda ahí que si tuviéramos amor los unos con los otros, si tuviéramos esa entrega, ese amor, esa entrega completa por nuestro hermano, no importando, ¿verdad?, las diferencias que muchas veces puede haber, porque puede haber diferencias por la diferencia de nacionalidades, por la diferencia de costumbres, ¿verdad? Pero en el Señor, en la comunidad de fe, no se supone que sea de esa manera. En la comunidad de fe, en la iglesia del Señor, todas esas diferencias quedan afuera. Y lo que importa aquí, que nos rige a nosotros, es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Dice, la iglesia de hoy tiene la experiencia de una civilización post-cristiana, pero el amor sigue siendo el mayor testimonio de un verdadero discípulo de Cristo. Ese amor, vuelvo a repetir, que no importa lo que te haya pasado, no importa lo que hayas visto, escuchado, tú amas de la misma manera y te entregas de la misma manera por tu hermano. Dice, para el apóstol Pablo, fe y amor son inseparables. La ética cristiana se resume en que la fe está activa en el amor. Ser cristiano es un acto invisible que solo se hace realidad plena al convertirse en una comunidad de amor. O sea que no podemos decir que somos cristianos si no lo practicamos. El fin de esta lección y uno de los objetivos es practicar la palabra de Dios, practicar la comunión, practicar y ser parte de esta comunidad, gloria al nombre de Jesús, de esta comunidad de fe, ¿verdad? Y dice que se hace realidad plena al convertirse en una comunidad de amor, ¿verdad? Recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero nuestras acciones nos hacen ver si somos personas, ¿verdad? Si somos parte de esta comunidad, ¿verdad?, de amor. Dice, la comunidad de amor tiene un significado especial. El ser humano llega a obtener una valoración plena. La comunidad de los santos es el lugar donde el ser humano puede saberse plenamente humano. El ágape es la última dimensión de la existencia humana, la más rica y formativa, pues en el ágape se puede trascender las limitadas posibilidades del ser humano. ¿Y cómo podemos lograr este amor ágape? ¿Cómo podemos lograr entregarnos los unos por los otros? ¿Cómo podemos no ser indiferentes, hermanas? Pues por medio del Espíritu Santo de Dios. Conectarnos con el Señor, la comunión con el Espíritu Santo es muy importante para nosotros sanar nuestras heridas, para nosotros actuar
actuar no conforme nuestra carne y nuestros deseos, sino conforme el Espíritu Santo de Dios. Es importante que nosotros tengamos comunión con los demás, pero sobre todo la base es la comunión con Dios, pero va de la mano, ¿verdad? Y si yo tengo comunión con Dios, por medio de eso se refleja, por medio del Espíritu Santo, que yo tenga comunión con mis hermanos. Cabe mencionar, ¿verdad?, que la Biblia nos habla acerca de que si nosotros no estamos bien con nuestros hermanos, nuestras oraciones son interrumpidas. Nosotros no estamos bien delante del Señor si nosotros no estamos bien con nuestro hermano. Así que antes de acostarnos en esta noche, reflexionemos en esta palabra y pensemos si es que nosotros primeramente estamos caminando en coinonía, en una comunión, ¿verdad?, en todos los ámbitos, ¿verdad?, en una entrega y en un amor, ¿verdad?, por nuestro prójimo. Vuelvo a repetir, este es un tiempo donde es reto para la iglesia poder seguir siendo una comunidad de fe que esté llena de amor, que esté llena de integridad, que esté llena del Espíritu Santo de Dios, porque aquí es donde nosotros, en los momentos de prueba, ¿verdad?, en los momentos de reto que Dios nos permite pasar, es donde demostramos ser los verdaderos hijos de Dios. Nosotros no somos cristianos o no somos parte de la comunidad de fe porque llegamos los domingos a la iglesia, porque ahora nos conectamos por los miércoles, los viernes, estamos aquí los domingos, ¿verdad? Sino somos una comunidad de fe porque tenemos una relación con el Espíritu Santo y porque eso lo reflejamos con los que están a nuestro alrededor. Yo no puedo, ¿verdad?, estar aquí predicando la palabra y teniendo un sentimiento con alguien de mis hermanos, o con mi prójimo, o odio, o rencor, o coraje, sino tengo que asegurarme, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo de Dios está rigiendo mi vida para poder ser una persona que se entregue completamente al Señor y a sus hermanos. Amén. Entonces, es un tiempo de reto, ¿verdad? Y como lo mencionamos al principio, la iglesia está siendo retada en este tiempo, en este siglo XXI, a ser como la iglesia primitiva, a ser como lo básico que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Entregarnos, ser íntegros, ser amorosos, ¿verdad? Y ser verdaderos, ¿verdad? Estar en una coinonía, en una comunión. Dice, resumen y aplicación práctica. La verdadera comunión, coinonía, generada por el amor ágape, afirma el proceso del perfeccionamiento integral del todo el espíritu, alma y cuerpo del ser humano, la santificación y la humanización. Esto requiere la actividad de Dios en Cristo. Nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas armas para combatir el pecado y que somos creyentes no por naturaleza, sino por medio de la fe. Y esa fe es la fe basada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, esta ha sido nuestra lección de hoy en comunión, en comunidad y en comunión, ¿verdad? Recordando que este es la base principal para nuestra comunidad de fe. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y toda justicia en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Y les invito a reflexionar en esta noche, en esta palabra, ¿verdad? En esta palabra que el Señor nos trajo en esta noche, recordando que Dios quiere que nosotros vivamos en comunión el uno con el otro. Amén. Pues así vamos a terminar esta lección y yo le invito a hacer una pequeña oración en su hogar junto conmigo para que el Señor nos ayude a ser mejores cada día y a vivir bajo su voluntad, mi hermano, porque nadie aquí somos perfectos, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de perfeccionarnos, ¿verdad? Y perfeccionar ese carácter de Cristo en nosotros, y eso lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Les recordamos que el día viernes estamos en el servicio, ¿verdad?, de adoración al Señor. Conéctese a las 8 de la noche con nosotros, tenemos el servicio de adoración, y el día domingo a las
las 6 de la tarde estamos aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia, aquí en Montgomery, Alabama, y pues, si usted no está aquí, conéctese con nosotros, siempre es un placer. Les abrazo fuertemente y le doy gracias al Señor por permitirnos reflexionar en esta palabra en esta noche, y así vamos a hacer esta pequeña oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos cambia, Señor, que nos confronta, Señor Padre amado, aleluya, que nos recuerda, Señor Padre amado, que tú quieres que nosotros seamos uno, así como tú y el Padre son uno. Señor Padre amado, aleluya, yo te pido, Jehová, que esta palabra no regrese vacía, sino que haya afecto en nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos sido indiferentes, Señor, si hemos sido, Padre amado, indiferentes con nuestros hermanos, Señor, si no hemos tenido ese amor ágape, Señor, si no nos hemos entregado completamente, Señor, importado la necesidad de nuestro hermano. Señor, ayúdanos, Señor, a ser uno, Padre amado, a estar en comunión contigo y estar en comunión con nuestros hermanos. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a dejar rencores, a dejar dolores, a dejar, Padre amado, cosas que no edifican, Señor, y que nos ayude, Señor, que el perdón tuyo, Señor, la reconciliación tuya, Señor, sea en medio de tu pueblo. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Amén.